Vas a ir a esa boda te guste o no, Laura. Si no vas, olvídate de que siga pagando tu educación. ¿Me oíste? La voz de mi padre sonó cortante por el teléfono, firme y definitiva. Estaba sentada en mi pequeño apartamento en Portland, Oregón, mirando la carta de aceptación sobre mi escritorio, una carta que nadie en mi familia sabía que existía. Era de un programa de posgrado en ingeniería ambiental, algo que había conseguido por mérito propio. Quiero que te suscribas a este canal y le des like al vídeo, porque historias como esta importan. Mi nombre es Laura y tengo 22 años. Durante la mayor parte de mi vida he sido la hija invisible en una familia que solo tenía ojos para una persona, mi hermana menor, Jessica. Ella era la niña dorada, la que nunca cometía errores. Cada uno de sus logros se celebraba como si fuera una fiesta nacional. Yo, en cambio, era el plan de respaldo. La decepción. La que existía únicamente para hacer que Jessica brillara más por comparación. La boda por la que mi padre me estaba amenazando era el gran día de Jessica. Se casaba con Trevor, un tipo de familia adinerada que trabajaba en bienes raíces comerciales. Lo había visto solo 2 veces, y en ambas me miró como si yo fuera parte del mobiliario. Eran perfectos el uno para el otro, tan ensimismados que apenas podían ver más allá de su propio reflejo. Papá, tengo exámenes esa semana, le dije, aunque era mentira. Ya me había graduado hacía 3 semanas, summa cum laude, con una licenciatura en ingeniería ambiental. Había cruzado el escenario con honores, sido nombrada valedictorian de mi clase y aceptado una oferta laboral de $110,000 al año. Ninguno de ellos lo sabía, porque hacía años que había dejado de compartir mis logros con mi familia. Me di cuenta de que no les importaban. Los exámenes pueden esperar, espetó él. Tu hermana solo se casa una vez. ¿Crees que tu madre y yo nos esforzamos tanto para pagarte la universidad para que ahora te saltes tus obligaciones familiares? Esa frase me dio risa, aunque no lo mostré. ¿Nos esforzamos? Habían pagado mi primer semestre hace 4 años y desde entonces lo usaban como si me hubieran comprado un palacio. Después de ese semestre, yo misma cubrí mis estudios. Pedí préstamos, trabajé en 3 empleos a medio tiempo y solicité todas las becas que encontré. Me había pagado la universidad sola, mientras ellos gastaban sin reparos en las cuotas de la hermandad de Jessica, sus viajes de primavera y su guardarropa de diseñador. Lo pensaré, dije finalmente. Harás más que pensarlo, respondió él. Vas a estar allí, con un vestido y una sonrisa en la cara. Si no, olvídate de que vuelva a pagarte un centavo. Es tu elección. Colgó antes de que pudiera decir algo. Dejé el teléfono sobre la mesa y miré alrededor de mi pequeño apartamento. No era gran cosa, un estudio con una cocinita y un baño que a veces olía a la comida de los vecinos, pero era mío. Cada mueble, cada plato, cada libro lo había comprado con dinero ganado por mí misma. Mi familia no tenía ni idea de que había sido financieramente independiente durante años. La amenaza de mi padre sobre la matrícula era casi cómica. Ya no había matrícula que pagar. Había terminado mi carrera, me había graduado con las mejores notas y conseguido un puesto en Thornberry Systems, una de las principales firmas de ingeniería ambiental del noroeste del país. Comenzaría en 2 semanas, justo después de la boda de Jessica, a la que no tenía la menor intención de asistir. Pero mi padre no lo sabía. Tampoco mi madre. Y Jessica. Probablemente ni siquiera recordaba que yo existía la mitad del tiempo. Tomé mi teléfono y abrí el chat familiar. Estaba lleno de mensajes sobre la boda, arreglos florales, distribución de mesas, pruebas de vestidos, cenas de ensayo. Mi madre había enviado cientos de fotos de Jessica en distintos vestidos blancos, cada una acompañada de comentarios efusivos. Está radiante. ¡Qué suerte tiene Trevor! El día más feliz de nuestras vidas. Ni una sola vez alguien me preguntó cómo estaba. Ni una sola vez reconocieron que estaba terminando mi último año de universidad. Cuando mencioné la fecha de mi graduación un mes antes, mi madre respondió con un simple, «Qué lindo, cariño». Y cambió de tema para hablar de la despedida de soltera de Jessica. Hace tiempo que dejé de esperar algo distinto. Jessica era la estrella, y yo,
la técnica de escenario. Así funcionaba nuestra familia, y eso no iba a cambiar. Pero lo que ellos no sabían, lo que nunca se habían molestado en descubrir, era que ya no necesitaba su aprobación. Había construido una vida que desconocían por completo, logrado metas que nunca celebraron, y creado un futuro que no dependía de ellos. Él sobreseguía sobre mi escritorio, grueso y oficial. Dentro había un cheque de caja con la cantidad exacta que mis padres habían pagado por aquel primer semestre de universidad, $12.350. Lo había calculado hasta el último centavo. Me tomó meses reunirlo, apartando parte de mis sueldos, viviendo a base de ramen y productos rebajados. Pero lo logré. No lo hacía por obligación ni por gratitud. Se los devolvería para cortar el último hilo que aún los unía a su control. Una vez que tuvieran ese dinero, no tendrían más poder sobre mí. Ni amenazas, ni chantajes emocionales, nada. La boda era en 2 días. Ya había decidido que no iría, aunque aún no se los había dicho. Quería ver la expresión de mi padre cuando le entregara ese sobre. Quería que entendiera que sus amenazas no significaban nada. Que no necesitaba de él, ni de su dinero. Y que había triunfado a pesar de ellos, no gracias a ellos. Quizá era un poco vengativo. Quizá debí simplemente cortar la relación en silencio y seguir adelante. Pero después de años de ser tratada como si no existiera, quería que supieran exactamente lo que habían perdido. Crecer en mi familia fue como vivir bajo un reflector que siempre apuntaba hacia otra persona. Jessica era 3 años menor que yo y, desde el momento en que nació, todo giró en torno a ella. Era la bonita, la encantadora, la que podía envolver a mis padres con una sola sonrisa. Yo, en cambio, era la práctica, la callada, la que se refugiaba en los estudios porque era el único lugar donde sentía que valía algo. Mis padres nunca me dijeron directamente que no era suficiente, pero no hacía falta. Sus actos hablaban por sí solos. Cuando saqué matrícula de honor en la secundaria, mi madre apenas miró el certificado y dijo: «¡Qué maravilla, cariño!» Y volvió a ayudar a Jessica a ensayar para su recital de danza. Cuando gané la Feria Regional de Ciencias en el instituto, mi padre me dio una palmada en el hombro y dijo: «Buen trabajo». Y pasó el resto de la cena hablando de cómo el equipo de porristas de Jessica había llegado a las nacionales. Aprendí desde muy joven que mis logros eran simples notas al pie en la historia de la vida de Jessica. Cuando llegué a la universidad, ya había dejado de intentar competir por su atención. Me enfoqué en mis estudios, en mis trabajos y en construir una vida completamente separada de la suya. Volvía a casa en las fiestas solo porque era lo esperado, pero dejé de contarle sobre mis clases, mis prácticas o mis planes para el futuro. ¿Para qué hacerlo? Si nunca me escuchaban. Mientras tanto, Jessica navegaba sin esfuerzo por una licenciatura en administración en una universidad estatal, financiada por completo por mis padres. Se unió a una hermandad, asistía a fiestas y publicaba interminables fotos en redes sociales, luciendo siempre perfecta, glamorosa y despreocupada. Se graduó con notas mediocres y sin perspectivas laborales, pero eso no importó. Durante su último año conoció a Trevor, y él tenía lo único que a mis padres les importaba: dinero y contactos. El compromiso se había anunciado hacía 6 meses, durante una cena familiar a la que asistía a regañadientes. Jessica se levantó de la mesa, mostrando un enorme anillo de diamantes y chillando emocionada mientras contaba que Trevor le había propuesto matrimonio durante un fin de semana en una región vinícola. Mi madre lloró de felicidad. Mi padre estrechó la mano de Trevor y le dio la bienvenida a la familia. Yo me limité a sonreír con educación mientras todos brindaban por la felicidad y el brillante futuro de Jessica. Nadie me preguntó por mi futuro. Nadie quiso saber si estaba saliendo con alguien, o cuáles eran mis planes tras la graduación. Yo solo era parte del público, aplaudiendo la vida de otra persona. Esa misma noche, de regreso a Portland, tomé una decisión: había terminado. No seguiría intentando formar parte de una familia que solo me veía como un accesorio. Terminaría mi carrera, comenzaría mi trabajo y seguiría adelante. Podían quedarse con su hija perfecta, su yerno perfecto y su vida perfecta. Yo no necesitaba formar parte de eso.
Pero cortar los lazos no era tan sencillo como simplemente alejarse. Aún estaba el asunto de las amenazas de mi padre, sus constantes recordatorios de que había pagado mi educación, su insistencia en que les debía algo. Por eso había ahorrado el dinero para devolverles cada centavo. Quería cerrar ese capítulo limpiamente, sin deudas ni obligaciones pendientes. La noche antes de la boda, mi madre llamó. Yo estaba guardando el sobre en mi bolso, revisando por última vez que todo estuviera en orden, cuando vi su nombre aparecer en la pantalla. «Hola, mamá», dije, intentando mantener la voz neutral. «Laura, cariño, solo quería asegurarme de que vas a venir mañana. Tu padre está preocupado de que no aparezcas». Casi me reí. ¿Preocupado? Como si realmente les importara que yo estuviera ahí por otra razón que no fuera mantener las apariencias. «Voy a estar ahí», respondí. «Ay, qué bien. Jessica se pondrá tan feliz. Ha estado preguntando por ti». Mentira. Jessica no había preguntado por mí en años. Pero no la confronté. No valía la pena. «¿A qué hora empieza la ceremonia?», pregunté, aunque ya lo sabía. «A las 3 de la tarde, pero haremos las fotos antes, así que la familia tiene que estar a la 1. Estarás a la 1, ¿verdad?» «Sí, estaré ahí. Y por favor, ponte algo bonito. Jessica quiere que todos se vean impecables». «Por supuesto que sí». Miré el sencillo vestido azul marino que colgaba en mi armario. Era perfecto para una boda, discreto, elegante, apropiado. Pero sabía que para Jessica no sería suficiente. Seguro haría algún comentario sarcástico sobre cómo podría haberme esforzado un poco más. «Me veré bien, mamá». «Está bien, cariño. Nos vemos mañana. Y, Laura, ¿sí? Intenta estar feliz por tu hermana, ¿de acuerdo? Es su día especial». Colgué sin responder. «Intenta estar feliz por tu hermana». Como si no hubiera pasado toda mi vida haciéndolo. Esa noche apenas dormí. No dejaba de pensar en lo que diría cuando le entregara el sobre a mi padre. Lo había ensayado decenas de veces en mi cabeza, pero aún temía que la voz me temblara. Parte de mí se preguntaba si no sería mejor enviar el cheque por correo y evitar el enfrentamiento. Sería más fácil, más limpio, menos dramático. Pero otra parte, la que había sido ignorada durante años, quería que me vieran. De verdad. Quería que entendieran que no los necesitaba, que había salido adelante sola y que su aprobación ya no significaba nada para mí. La boda se celebraba en un salón de eventos en Beaverton, a unos 20 minutos de mi apartamento. Llegué a la 1:15, 15 minutos tarde, porque había pasado 10 minutos extra en el auto intentando reunir el valor para entrar. El lugar, por supuesto, era hermoso. Jessica no había escatimado en gastos. El jardín estaba lleno de rosas blancas y luces brillantes, mientras un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente cerca de la entrada. Los invitados caminaban con copas de champaña en la mano, luciendo trajes caros y admirando la decoración. Entré y enseguida vi a mis padres al frente, conversando con la familia de Trevor. Mi padre reía por algo que el padre de Trevor había dicho, con la mano apoyada en la espalda de mi madre. Se veían felices, orgullosos, completamente absortos en el momento. Respiré hondo, apreté el sobre en mi mano y caminé hacia ellos. Mi padre fue el primero en verme. Su expresión cambió de relajada a molesta en un instante. «Llegas tarde», dijo en voz lo suficientemente alta para que varios se giraran a mirar. «Había tráfico», mentí. Mi madre me miró de arriba abajo y frunció el ceño. «Ay, Laura, ¿eso es lo que vas a usar?». Bajé la mirada a mi vestido azul. Era modesto, elegante y adecuado. Pero sabía exactamente lo que ella quería decir. No era llamativo. No gritaba estatus ni dinero. Era solo un vestido. «Está bien», respondí con calma. «Bueno, supongo que servirá. Vamos, tenemos que tomarnos las fotos familiares antes de la ceremonia», dijo, haciendo un gesto hacia un grupo reunido bajo un arco de flores. No me moví. En su lugar, extendí el sobre hacia mi padre. «¿Qué es esto?», preguntó, tomándolo sin abrirlo. «Ábrelo».
Me miró con desconfianza antes de rasgar el papel. Sus ojos se abrieron de par en par al ver el cheque. ¿Qué es esto?, repitió, pero esta vez su tono había cambiado. Ya no estaba molesto. Estaba confundido. Es un cheque por $12.350, dije. Es exactamente lo que pagaste por mi primer semestre de universidad. Te lo estoy devolviendo. Mi madre se inclinó para mirar el cheque, con la boca entreabierta. Laura, ¿de qué estás hablando? De que llevas 4 años recordándome ese pago cada vez que no hacía lo que querías. De que lo han usado como excusa para manipularme. Pues bien, se acabó. Ese es su dinero de vuelta. Ahora ya no tienen ningún control sobre mí. Mi padre me miró como si hablara en otro idioma. ¿Control? ¿Laura? Somos tus padres. ¿Ayudarte?, repitió mi padre, ofendido. Solo estábamos tratando de ayudarte. ¿Ayudarme? Solté una risa corta y amarga. Pagaste un semestre, uno solo, y desde entonces actúas como si hubieras financiado toda mi carrera. Pagué el resto yo sola. Préstamos, becas, 3 trabajos al mismo tiempo. Todo lo hice por mi cuenta, mientras tú lanzabas dinero a Jessica como si fuera confeti. Eso no es justo, intervino mi madre, elevando la voz. Siempre te hemos apoyado. No, mamá. Ustedes apoyaron a Jessica. Yo siempre fui una idea de último momento. Varias personas empezaron a mirar hacia nosotros. Pude ver a los invitados detener sus conversaciones, girando las cabezas con curiosidad. El rostro de mi padre se tornó rojo y dio un paso hacia mí, bajando la voz. Este no es el momento ni el lugar para hablar de esto. Tu hermana está a punto de casarse. Lo sé, respondí con calma. Y no me voy a quedar. ¿Qué?, preguntó, incrédulo. No me quedaré para la boda. Vine solo para darte ese cheque y decirte que terminé. Terminé de fingir que formo parte de esta familia. Terminé de dejar que me traten como si no existiera. Mi madre extendió una mano, como si quisiera sujetarme del brazo, pero retrocedí. Laura, estás siendo ridícula. No puedes simplemente irte así. Mírame, respondí con firmeza. Me di media vuelta y empecé a caminar hacia la salida. Laura, vuelve aquí ahora mismo, gritó mi padre con su tono autoritario de siempre. Pero no me detuve. Seguí caminando, con el corazón desbocado y las manos temblando, pero los pasos firmes. Detrás de mí escuché la voz aguda y desesperada de mi madre diciendo algo sobre lo vergonzoso que era, sobre cómo estaba arruinándolo todo. Pero no estaba arruinando nada. Por primera vez en mi vida, estaba eligiéndome a mí misma. Llegué hasta mi coche y me senté detrás del volante, sujetándolo con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Una parte de mí esperaba que mi padre saliera furioso, exigiendo que regresara, lanzando nuevas amenazas. Pero no lo hizo. Encendí el motor y salí del estacionamiento, dejando atrás el salón, la música, las luces, y a mi familia. Mientras conducía de regreso a Portland, una mezcla extraña de emociones se agolpaba en mi pecho. Alivio, tristeza, rabia, libertad. Había pasado tanto tiempo tratando de ganarme la aprobación de mis padres, intentando demostrar que valía su atención. ¿Y para qué? Jamás me verían como yo deseaba. Pero había algo claro, ya no los necesitaba. Había construido una vida sin su ayuda, conseguido mi título, asegurado mi trabajo y demostrado, al menos a mí misma, que era capaz y fuerte. Su opinión no cambiaba nada de eso. Aún así, una pequeña voz en mi cabeza no callaba. Ellos no sabían de mi graduación. No sabían del trabajo que había conseguido. No sabían todo lo que había logrado. Una parte de mí deseaba que lo supieran, que vieran exactamente lo que habían despreciado, lo que habían pasado por alto. Pero otra parte se preguntaba si realmente importaba. ¿Cambiaría algo? ¿De pronto se darían cuenta de que se habían equivocado conmigo? ¿O simplemente encontrarían la forma de minimizarlo, de hacerlo parecer menos importante que la boda de Jessica, o que el empleo de Trevor, o que cualquier otra cosa que ellos decidieran celebrar? No tenía las respuestas.
Solo sabía que había dado el primer paso para cortar el lazo con ellos. Y aunque daba miedo, también se sentía increíblemente bien. Cuando llegué a casa, me serví una copa de vino y me senté en el sofá, mirando la carta de aceptación del programa de posgrado. Aún no había decidido si lo aceptaría. El trabajo en Thornberry Systems era una oportunidad increíble, y no quería desperdiciarla. Pero aquel programa abriría más puertas, me daría aún más opciones. Por primera vez en mucho tiempo, tenía elecciones reales. Y nadie iba a quitármelas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Jessica. ¿Dónde te fuiste? Mamá dice que te marchaste. ¿Qué está pasando? Me quedé mirando la pantalla un momento largo, luego borré el mensaje sin responder. Fuera lo que fuera que ocurriera después, ya había terminado de dar explicaciones a quienes nunca se habían molestado en escucharme. Durante la semana siguiente a la boda, mi teléfono explotó en notificaciones. Mi madre llamó 17 veces en 3 días. Mi padre envió mensajes cada vez más furiosos exigiendo que le explicara mi comportamiento. Jessica dejó varios correos de voz que empezaban con tono confundido y terminaban llenos de reproches. Ignoré todos. En cambio, me concentré en prepararme para mi nuevo trabajo. Pasé los días investigando sobre Thornberry Systems, revisando los proyectos en los que trabajaría y organizando mi apartamento. Compré ropa profesional, monté un pequeño espacio de oficina y traté de convencerme de que cortar con mi familia había sido la decisión correcta. La mayoría del tiempo lo creía. Pero por las noches, cuando no podía dormir, las dudas regresaban. ¿Había exagerado? ¿Debía haber aguantado un poco más y asistir a la boda? ¿Estaba siendo rencorosa, tal vez infantil? Entonces recordaba la mirada de mi padre cuando le entregué el cheque. No era de comprensión ni de orgullo, sino de confusión e irritación, como si yo hubiera interrumpido algo más importante. Recordaba también la reacción de mi madre, más preocupada por mi vestido que por mí. Y, sobre todo, recordaba años enteros siendo ignorada, desestimada y tratada como un personaje secundario en la historia de otra persona. No. No había exagerado. Por primera vez, simplemente me había defendido. El jueves por la tarde, 5 días después de la boda, alguien golpeó la puerta de mi apartamento. Miré por la mirilla y vi a Jessica en el pasillo, con jeans de diseñador y una blusa de seda, su cabello perfectamente peinado. Pensé en no abrirle, pero la curiosidad pudo más. ¿Qué haces aquí? Pregunté, dejando la puerta entreabierta. ¿Puedo pasar? Dijo ella, con voz tensa. ¿Cómo conseguiste mi dirección? Mamá la tenía desde que te mudaste. Por favor, déjame entrar. Tenemos que hablar. Dudé un instante, pero me aparté. Jessica entró y echó un vistazo alrededor, arrugando un poco la nariz. Sabía lo que pensaba. Mi apartamento era pequeño, sencillo, nada parecido al lujoso condominio al que ella y Trevor se acababan de mudar. ¿Qué quieres, Jessica? Pregunté. Se giró hacia mí, para mi sorpresa, vi lágrimas en sus ojos. Quiero saber por qué arruinaste mi boda. No arruiné tu boda. Me fui antes de que empezara. Exacto. Te fuiste y armaste un escándalo. Mamá pasó toda la ceremonia llorando, papá estaba furioso, todos preguntaban dónde estabas y qué había pasado. ¿Tienes idea de lo vergonzoso que fue eso? Crucé los brazos. Lamento que mi ausencia te resultara tan inconveniente. No es eso lo que quise decir, dijo, limpiándose las lágrimas y corriendo el rímel por las mejillas. Solo, no entiendo. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué le diste ese dinero a papá y simplemente te fuiste? Preguntó Jessica, todavía con los ojos enrojecidos. Porque estoy cansada de que me traten como si no importara, respondí con voz serena, aunque por dentro seguía temblando. ¿De qué estás hablando? Claro que importas. Eres mi hermana. Solté una risa seca, sin rastro de humor. Ah, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que mamá o papá fueron a uno de mis eventos, o celebraron algo que yo lograra? Jessica me miró confundida, genuinamente desconcertada. ¿Qué logros? Y ahí estaba.
La prueba de que había sido invisible todo este tiempo. Me gradué hace 3 semanas, dije en voz baja. Summa cum laude, valedictorian. Di el discurso de cierre en la ceremonia. Ninguno de ustedes fue porque ninguno sabía. No se los conté porque sabía que no les importaría. Su mandíbula cayó abierta. ¿Te graduaste? ¿Por qué no dijiste nada? Porque cada vez que intentaba hablar de mi vida, tú, mamá o papá cambiaban de tema para hablar de ti, de tu hermandad, de tu novio, de tu boda, de tus planes. Nunca hubo espacio para mí en la conversación. Jessica se dejó caer en mi sofá, con expresión abatida. No lo sabía, murmuró. Por supuesto que no, respondí. Nunca preguntaron. Laura, lo siento. De verdad. No me di cuenta. No te diste cuenta de que mamá y papá solo se preocupaban por ti. De que pasé toda mi infancia, y gran parte de mi vida adulta, intentando que me vieran. De que trabajé en 3 empleos para pagar mi universidad mientras a ti te daban todo sin que lo pidieras. Jessica bajó la mirada, visiblemente dolida. Eso no es justo. Yo nunca les pedí que hicieran eso. No, admití, pero tampoco lo cuestionaste. Nunca pensaste cómo se sentía estar en mi lugar. Siempre en tu sombra, siempre comparada contigo, siempre quedando corta. Yo nunca nos comparé, replicó, casi en un susurro. Eso lo hacían ellos. Y tú te beneficiaste de eso, dije sin dureza, solo con cansancio. Me senté en la silla frente a ella. Mira, no estoy enojada contigo, Jessica. No realmente. Tú no creaste esta dinámica, pero tampoco hiciste nada para cambiarla. Y yo tampoco, hasta ahora. Guardó silencio durante un largo momento, mirando sus manos entrelazadas. ¿Y ahora qué pasa? Preguntó finalmente. No lo sé. Empiezo mi nuevo trabajo el lunes. Estoy avanzando con mi vida, sin ustedes, sin expectativas, sin necesitar la aprobación de nadie. Si quieres formar parte de mi vida, tendrás que interesarte de verdad por ella. No solo aparecer cuando te convenga. Jessica asintió despacio. Puedo intentarlo. Quiero intentarlo. Entonces empieza por escuchar. Conseguí un trabajo en Thornberry Systems. Voy a trabajar en proyectos de ingeniería ambiental, diseñando sistemas sostenibles de agua. Gano un salario de 6 cifras. También estoy considerando un programa de posgrado para especializarme en políticas medioambientales. Sus ojos se abrieron de par en par. Laura, eso es increíble. No tenía idea. Nadie la tenía, respondí con calma. Porque nadie preguntó. Jessica se puso de pie, insegura. Debo irme. Trevor me está esperando en el coche. Pero, Laura, de verdad lo siento. Y estoy orgullosa de ti, aunque sé que no signifique mucho. La acompañé hasta la puerta. Antes de salir al pasillo, se volvió hacia mí. ¿Vas a hablar con mamá y papá? No lo sé. Tal vez algún día. Pero no ahora. Necesito espacio. Ella asintió y se marchó. Cerré la puerta y me quedé apoyada contra ella, agotada. La conversación había sido emocionalmente extenuante, pero también necesaria. Quizás Jessica realmente intentaría cambiar. O quizás no. De cualquier manera, yo ya había dicho lo que necesitaba decir. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi padre. Tu madre está destrozada. Le debes una disculpa. Miré la pantalla, sintiendo como la ira me subía al pecho. Incluso ahora, después de todo, seguía haciéndolo sobre ellos. Sobre cómo mis acciones los habían herido a ellos, no sobre cómo ellos me habían herido a mí. Escribí una respuesta y la borré 3 veces antes de dejar algo simple. No le debo nada a nadie. Te devolví tu dinero. Estamos a mano. Su respuesta llegó enseguida. Ese dinero no borra 18 años de haberte criado. Estás siendo egoísta e ingrata. Egoísta. La palabra me dolió por un instante, porque una pequeña parte de mí temía que tuviera razón. Pero la parte más fuerte sabía que estaba equivocado. Cuidarte no es egoísmo. Poner límites no es ingratitud.
Negarte a aceptar el maltrato no es un defecto de carácter. Apagué el teléfono y me acosté temprano, intentando despejar mi mente antes de mi primer día en el nuevo trabajo. Mi primera semana en Thornberry Systems fue abrumadora, pero en el mejor sentido posible. La oficina era moderna y luminosa, con ventanales de piso a techo que daban vista a la ciudad. Mi equipo estaba formado por 6 ingenieros brillantes, todos apasionados por la sostenibilidad ambiental. Mi supervisora, Gretchen, era una mujer de unos 50 años, con décadas de experiencia en la industria y una reputación de ser exigente pero justa y alentadora. Me volqué de lleno en el trabajo, agradecida por la distracción. Estábamos en las primeras fases del diseño de un sistema de reutilización de aguas para un municipio cercano a Seattle. Pasaba horas haciendo cálculos, revisando evaluaciones de impacto ambiental y colaborando con el equipo en soluciones de diseño. Por primera vez en semanas, me sentía yo misma otra vez. No la hija de alguien. No la hermana de alguien. Solo Laura, una ingeniera haciendo un trabajo que importaba. El viernes por la tarde, Gretchen me llamó a su oficina. ¿Cómo ha sido tu primera semana?, preguntó, señalando la silla frente a su escritorio. Muy buena, respondí. Estoy aprendiendo mucho. Estás haciendo un trabajo excelente, dijo con una sonrisa. Me han impresionado tus aportes esta semana. Se detuvo un momento antes de continuar. También quería mencionarte algo. Estamos preparando una propuesta para un proyecto importante con la ciudad de Portland. Es una iniciativa integral de sostenibilidad, sistemas de agua, gestión de residuos e infraestructura verde. Si ganamos el contrato, será uno de los proyectos más grandes en la historia de la empresa. Suena increíble, dije con entusiasmo. Lo es. Y quiero que formes parte del equipo. Trabajarías directamente conmigo y con 2 ingenieros senior. Es mucha responsabilidad, sobre todo para alguien que acaba de empezar, pero creo que puedes manejarlo. Una oleada de emoción me recorrió. Me encantaría formar parte del proyecto. Perfecto. Presentaremos la propuesta al Consejo de la Ciudad en 3 semanas. Necesitaré que me ayudes con la documentación técnica y que estés lista para responder preguntas durante la presentación. Salí de su oficina sintiéndome energizada y orgullosa. Esa era exactamente la oportunidad por la que había trabajado tan duro. Y la había conseguido por mérito propio, no por favoritismos ni conexiones familiares. Esa noche, me reuní con Kelsey, mi mejor amiga de la universidad. Era una de las pocas personas que conocían toda la historia sobre mi familia. Nos encontramos en un pequeño restaurante en el centro de Portland, y le conté todo lo que había pasado desde la boda. Todavía no puedo creer que le hayas entregado un cheque y te hayas ido así, dijo Kelsey, negando con la cabeza, entre sorprendida y admirada. Es lo más valiente y temerario que he escuchado en mi vida. No se sintió valiente en ese momento, respondí con una sonrisa cansada. Se sintió aterrador. Pero lo hiciste de todos modos, dijo, levantando su copa. Y eso es lo que importa. Tomó un sorbo de vino antes de continuar. ¿Has sabido algo de ellos desde que Jessica fue a verte? Papá sigue mandándome mensajes. Mamá deja notas de voz. He estado ignorando casi todo. Bien hecho. No les debes nada, Laura. Has estado cuidándote sola por años. Ellos simplemente nunca lo notaron. Y eso es lo que más me molesta, dije. Que no lo notaran. Trabajé tanto para ser independiente, para no necesitar su ayuda, y aún así asumieron que estaba fracasando o pasando dificultades. Nunca se les ocurrió que podía estar triunfando. Kelsey extendió la mano y apretó la mía con firmeza. Es su pérdida. En serio, eres brillante, exitosa y no necesitas su validación. Lo sabes, ¿verdad? Estoy empezando a creerlo, respondí, y por primera vez lo sentí de verdad. Pasamos el resto de la cena hablando de su trabajo, de su vida amorosa y de nuestros planes para el verano. Fue liberador hablar de cosas normales, sin la carga emocional de mi familia sobrevolando cada palabra. Esa noche, cuando llegué a casa, vi un sobre deslizado por debajo de la puerta.
Mi corazón se encogió al reconocer la caligrafía de mi madre en el frente. Dentro había una tarjeta con un mensaje genérico sobre la familia y el perdón. Debajo del texto impreso, ella había escrito: Laura, por favor vuelve a casa. Te extrañamos y te queremos. Sea cual sea el problema, podemos resolverlo juntas. Eres nuestra hija y te queremos en nuestras vidas. Llámame, por favor. Con amor, mamá. Me quedé mirando la tarjeta durante largo rato, sintiendo una mezcla extraña de emociones. Una parte de mí quería creerle, quería pensar que tal vez las cosas podían ser diferentes. Pero otra parte sabía que no era así. Aquello no era una disculpa. No era un reconocimiento de lo que me habían hecho. Era simplemente un intento de que volviera, de que fingiera que todo estaba bien. Dejé la tarjeta a un lado y me fui a la cama, pero el sueño no llegó fácilmente. Mi mente no paraba de revivir recuerdos. El día que gané una competencia de matemáticas y mis padres olvidaron recogerme porque estaban en el recital de Jessica. La Navidad en la que me regalaron calcetines y una calculadora mientras Jessica recibía una laptop y un bolso de diseñador. Las incontables cenas en las que me sentaba en silencio, escuchando cómo todos hablaban de la vida de Jessica. Y entonces pensé en el futuro que estaba construyendo. En el trabajo que me desafiaba y me inspiraba. En la independencia por la que había luchado. En el respeto que estaba ganándome de colegas que valoraban mi talento y mis aportes. Ya no necesitaba que mi familia me validara. Había aprendido a validarme a mí misma. Pero eso no significaba que no doliera. A la mañana siguiente, desperté con un mensaje de texto de Jessica. Mamá me dijo que te envió una tarjeta. Sé que estás enojada, pero por favor considera hablar con ellos. De verdad te extrañan. No respondí de inmediato. Me levanté, me preparé y salí a correr para despejar la mente. Cuando regresé, finalmente le contesté. Gracias por preocuparte, pero necesito más tiempo. No estoy lista para tener esa conversación. Su respuesta llegó enseguida. Lo entiendo. Solo quiero que sepas que estoy aquí si me necesitas. Era un gesto pequeño, pero significaba algo. Quizás Jessica realmente estaba intentando acercarse. O quizás no. El tiempo lo diría. La semana siguiente me sumergí de lleno en el proyecto de sostenibilidad de Portland. El alcance era enorme. Rediseñar la infraestructura hídrica de la ciudad para reducir el desperdicio y mejorar la eficiencia, implementar áreas verdes para controlar el drenaje de aguas pluviales y crear programas educativos sobre conservación ambiental. Era exactamente el tipo de trabajo con el que había soñado cuando elegí estudiar ingeniería ambiental. Una tarde, mientras revisaba estimaciones de costos, mi teléfono sonó. El número era desconocido, aunque tenía el código local. Normalmente no habría contestado, pero algo me impulsó a hacerlo. ¿Hola? Dije. ¿Laura? Preguntó una voz masculina. Sí, ¿quién habla? Soy Trevor, el esposo de Jessica. Nos conocimos brevemente un par de veces. Me enderecé en la silla, sorprendida. ¿Qué quieres? Quería hablar contigo sobre algo. ¿Tienes unos minutos? Su voz sonaba vacilante, nerviosa, algo totalmente fuera de su carácter. Cada vez que lo había visto antes, irradiaba seguridad, casi arrogancia. Te escucho, respondí, intentando mantener un tono neutral. Mira, sé que las cosas están complicadas con tu familia ahora mismo. Jessica me contó lo que pasó en la boda, y quería comunicarme contigo porque hay algo que creo que deberías saber. ¿Qué cosa? Pregunté, cada vez más intrigada. Hizo una pausa. ¿Podemos vernos en persona? Preferiría no hablar de esto por teléfono. Dudé. Reunirme a solas con Trevor me resultaba raro, y no confiaba del todo en sus intenciones, pero la curiosidad terminó ganando. Está bien. Hay una cafetería en Northwest 23 que se llama Brew Point. Puedo estar ahí en 1 hora. Perfecto. Nos vemos ahí. Pasé los siguientes 45 minutos tratando de imaginar qué podría querer decirme. ¿Actuaba como mediador en nombre de mis padres? ¿Jessica lo había enviado?
¿O se trataba de otra cosa completamente distinta? Cuando llegué a Brew Point, Trevor ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón con 2 tazas de café frente a él. Se levantó al verme, incómodo, vestido con jeans y una camisa casual. «Gracias por venir», dijo, señalando la silla frente a él. «Te compré un café. No sabía que te gustaba, así que pedí uno americano normal». «Gracias», respondí, sentándome y rodeando la taza con las manos para sentir el calor. Trevor se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que no encajaba con la imagen segura que siempre mostraba. «De acuerdo, voy a decirlo directamente porque no sé cómo abordarlo de otra forma. Tus padres nos han estado mintiendo a Jessica y a mí sobre su situación financiera». Fruncí el ceño. «¿Cómo que mintiendo?» «Hace unos 3 meses, tu padre vino a pedirme un préstamo. Me dijo que su empresa estaba pasando por un problema temporal de flujo de efectivo y que necesitaba $20,000 para cubrir gastos hasta que un cliente grande les pagara. Prometió devolverme el dinero en 60 días. Mi padre tenía una pequeña consultora que asesoraba a empresas en planificación financiera. No era un negocio millonario, pero le daba para vivir bien. Aún así, $20,000 sonaban como una cantidad considerable para pedir prestada. ¿Y se los diste?, pregunté. Sí. Es familia, y quise ayudar. Pero los 60 días pasaron, y nada. Y cuando le pregunté por el dinero, continuó Trevor, removiendo su café, empezó a poner excusas. Primero me dijo que el pago del cliente se había retrasado. Luego, que habían surgido gastos imprevistos. Y finalmente, que me devolvería el dinero después de la boda de Jessica. «Déjame adivinar», dije, «¿no te ha pagado?» «No». Y cuando volví a insistir la semana pasada, me dijo que en realidad necesitaba otros 15,000 para mantener el negocio a flote. Dijo que si no lo ayudaba, podrían perderlo todo. Me recosté en la silla, intentando procesar la información. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» Trevor suspiró. «Jessica me mencionó que tus padres pagaron tus estudios universitarios. Dijo que los han estado apoyando económicamente a las 2 durante años. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué necesitarían pedirme dinero? ¿Por qué estarían pasando apuros?» Solté una risa breve y amarga. «No pagaron mi educación, Trevor. Pagaron mi primer semestre, hace 4 años. Solo uno. Yo cubrí el resto con préstamos, becas y 3 trabajos al mismo tiempo. Y dudo mucho que estén apoyando a Jessica de la manera en que tú crees». Su rostro perdió color. «¿Qué?» «Mis padres tienen la costumbre de atribuirse méritos que no les corresponden. Llevan años diciendo que me pagaron la universidad, pero es mentira. Y estoy segura de que también han exagerado lo mucho que han contribuido económicamente a la vida de Jessica». Trevor parecía genuinamente sorprendido. «Pero, ellos hablan todo el tiempo de eso, de cuánto han invertido en ustedes, de cuánto han sacrificado. Es solo una actuación. Quieren que todos crean que son unos padres generosos y entregados, pero la realidad es muy distinta». Hice una pausa. «¿Mi padre te dijo por qué su negocio estaba teniendo problemas?» Mencionó que el mercado estaba complicado, que los clientes estaban reduciendo presupuestos, lo típico. Pero ahora ya no sé si creerle. Podría ser cierto, admití. O podría simplemente ser un mal administrador que se niega a admitirlo. En cualquier caso, no es tu problema. Lo sé, pero Jessica está preocupada. Cree que están al borde de perder la casa. Incluso ha empezado a hablar de ayudarlos económicamente a largo plazo, o de que se muden con nosotros si las cosas empeoran. Pude ver el pánico en sus ojos. Trevor provenía de una familia adinerada, pero no era tonto. Sabía que mantener a sus suegros podría convertirse en un pozo sin fondo, capaz de afectar sus finanzas y su matrimonio. «¿Y qué esperas que haga yo?», pregunté con calma. «No lo sé. Solo pensé que debías saber lo que está pasando. Y, quería preguntarte directamente, ¿realmente pagaron tu universidad?» «No. Pagaron $12,000 hace 4 años. La semana pasada les devolví cada centavo. Ahora estamos en paz». Trevor asintió lentamente, con la mandíbula tensa.
Jessica no sabe nada de esto. Entonces quizá deberías decírselo. No sé si me creería. Idolatra a tus padres. Piensa que son santos que lo sacrificaron todo por sus hijas. Eso es porque ella fue la única que realmente se benefició de esos supuestos sacrificios, reales o imaginarios. Tomé un sorbo de mi café y añadí. Mira, Trevor, no puedo ayudarte con esto. Corté lazos con mi familia por una razón. Si quieres saber la verdad sobre sus finanzas, tendrás que averiguarlo tú mismo. Pídeles documentación, estados de cuenta, registros del negocio. No confíes solo en su palabra. Trevor asintió, pasándose una mano por la cara. Tienes razón. Lo sé. Es solo que, esto no es lo que imaginé cuando me casé con Jessica. Bienvenido a mi mundo, respondí con ironía. Permanecimos en silencio unos segundos. Luego dijo. Por lo que vale, creo que hiciste lo correcto. Alejarte, poner límites. Jessica me contó lo que dijiste sobre sentirte invisible, y creo que empieza a entender lo desequilibrada que era la dinámica familiar. Tal vez, respondí. O tal vez solo está incómoda porque las cosas ya no giran a su favor. Él esbozó una sonrisa triste. Probablemente un poco de ambas. Después de que Trevor se fue, me quedé en la cafetería otra hora, pensando en todo lo que me había contado. Mis padres estaban en problemas financieros serios, y en lugar de ser honestos, estaban manipulando a la gente y acumulando más deudas. Una parte de mí se sintió reivindicada. Ellos siempre habían actuado como si fueran más exitosos, más estables, como si lo tuvieran todo bajo control. Pero resulta que solo eran mejores para ocultar sus fallas. Otra parte, sin embargo, sentía tristeza. Mis padres habían invertido tanto esfuerzo en mantener las apariencias, en fingir que eran algo que no eran, que habían perdido de vista lo verdaderamente importante. Y ahora estaban pagando el precio. Saqué el teléfono y miré el último mensaje que mi padre me había enviado. Estás siendo egoísta e ingrata. Escribí una respuesta. Sé del dinero que le pediste prestado a Trevor. Sé que tu negocio está en problemas. Si de verdad están pasando por algo difícil, sean honestos en lugar de culparme por poner límites. No voy a volver para salvarlos. Presioné enviar antes de pensarlo demasiado. Su respuesta llegó una hora después. ¿Cómo te atreves a entrometerte en mis asuntos? Esto no tiene nada que ver contigo. No respondí. No había nada más que decir. Esa noche, Jessica me llamó. Casi no atiendo, pero algo me impulsó a hacerlo. Trevor me contó lo del dinero, dijo, sin rodeos. ¿Es cierto lo de la universidad? Sí. ¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Habría importado? Guardó silencio durante varios segundos. No lo sé. Tal vez sí. Solo que, siento que ya no sé nada. Pensé que mamá y papá eran esos padres perfectos, y ahora me doy cuenta de que han estado mintiendo sobre muchas cosas. No son perfectos, Jessica. Nadie lo es. Pero llevan años usando su supuesta generosidad como arma, como forma de control. Y yo ya no voy a jugar ese juego. Estoy empezando a entenderlo, dijo con un suspiro. Trevor quiere pedirles los registros financieros antes de darles más dinero. Creo que tiene razón, pero no sé cómo sacar el tema sin que se enfaden. Eso es asunto tuyo y de Trevor. Yo no puedo ayudarte con eso. Lo sé, respondió. Solo quería que supieras que te creo. Que creo todo lo que dijiste, y que lamento no haberlo visto antes. Fue lo más parecido a una disculpa sincera que había recibido de alguien en mi familia. No lo arreglaba todo, pero significaba algo. Gracias, Jessica. Después de colgar, me quedé sentada en el sofá, mirando el techo. Me sentía agotada emocionalmente. Las últimas 3 semanas habían sido una tormenta. Enfrentamientos, revelaciones, decisiones. Había cortado lazos con mis padres. Había comenzado un nuevo trabajo. Y había visto cómo la fachada perfecta de mi familia comenzaba a resquebrajarse. Aún así, a través de todo eso, me había mantenido fiel a mí misma. Había puesto límites. Había exigido respeto.
Y por primera vez en mi vida, me sentía libre. Me había prometido no volver a permitir que me hicieran sentir pequeña. No era fácil. No era cómodo. Pero era necesario. Mi teléfono vibró con un mensaje de Kelsey. ¿Cómo estás llevando todo esto? Sonreí y respondí. Estoy bien. Mejor que bien, en realidad. Finalmente soy libre. 3 semanas después de mi conversación con Trevor, estaba completamente sumergida en los preparativos de la presentación del proyecto de sostenibilidad de Portland. Nuestro equipo había elaborado una propuesta integral, especificaciones técnicas detalladas, análisis de costos, proyecciones de impacto ambiental y cronogramas de implementación. Era uno de los trabajos más completos y sólidos en los que había participado, y me sentía orgullosa de lo que habíamos creado. La presentación estaba programada para un jueves por la tarde en el ayuntamiento. El consejo de la ciudad estaría presente, junto con representantes de otras empresas que competían por el contrato. Era un evento de alto nivel, y yo había pasado la última semana ensayando mi parte hasta poder recitarla casi de memoria. El miércoles por la noche, la víspera de la presentación, mi teléfono sonó. Era mi madre. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos, dudando si contestar o no. No hablábamos desde la boda, y no estaba segura de estar preparada para lo que fuera que quisiera decirme. Pero la curiosidad pudo más. ¿Hola? Respondí. Laura, cariño, soy mamá, dijo con una voz tensa, como si hubiera estado llorando. Necesito hablar contigo sobre algo importante. ¿Qué pasa? Es tu padre. Tuvo un infarto. El estómago se me encogió. ¿Qué? ¿Cuándo? Esta tarde. Se desplomó en la oficina. Lo llevaron de urgencia al hospital y ahora está estable, pero los médicos dicen que tiene que hacer cambios importantes en su vida. Menos estrés, mejor alimentación, más descanso. Me dejé caer en el sofá, procesando la noticia. A pesar de todo, seguía siendo mi padre, y la idea de que su vida hubiera estado en peligro me asustaba más de lo que quería admitir. ¿Va a estar bien? Eso parece. Pero, Laura, tenemos que hablar del negocio de tu padre. Con él en el hospital, alguien tiene que hacerse cargo al menos temporalmente. Y con todo lo que ha pasado, pensé que quizá podrías. No, mamá. Por favor, Laura, me interrumpió. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros, pero tu padre necesita ayuda. El negocio está tambaleando, y si nadie interviene podríamos perderlo todo. Entonces contraten a alguien, dije con firmeza. O pídeselo a Jessica. Jessica no sabe nada de administración de negocios y no tenemos dinero para contratar a nadie. Eres la única con la preparación y el conocimiento para ayudarnos a salir adelante. Cerré los ojos, sintiendo esa vieja mezcla de culpa y obligación arrastrándome de nuevo hacia ellos. Era el mismo patrón de siempre. Esperaban hasta que había una crisis y entonces querían que yo la resolviera. Mamá, lo siento. De verdad me duele saber que papá está enfermo. Pero no puedo dejar todo para salvar su negocio. Tengo mi propia carrera, mis responsabilidades. Tu carrera puede esperar. Esto es la familia. La familia funciona en ambos sentidos. No puedes ignorarme durante años y luego esperar que corra a ayudarlos cuando me necesitan. Nunca te ignoramos, Laura. Siempre te hemos querido y apoyado. Eso no es cierto, y lo sabes. Pagaron un solo semestre de universidad y lo usaron para manipularme durante 4 años. Menospreciaron mis logros, ignoraron mis esfuerzos y dejaron claro que Jessica era la única que importaba. Y ahora que necesitan algo de mí, de pronto soy importante otra vez. Eso no es justo, replicó. Hicimos lo mejor que pudimos. Tal vez. Pero su mejor no fue suficiente. Y no voy a sacrificar mi vida para arreglar sus problemas. Hubo un largo silencio. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba fría y cortante. Así que eso es todo. ¿Nos vas a abandonar justo cuando más te necesitamos? No los estoy abandonando. Estoy estableciendo límites. Si necesitan ayuda con el negocio, contraten a un consultor. Si necesitan apoyo emocional, llamen a Jessica.
Pero no me pidan que renuncie a todo lo que he construido para rescatarlos. Está bien, dijo con frialdad. Veo que no podemos contar contigo. Buscaré otra solución. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé allí, sosteniendo el teléfono, temblando un poco. Una parte de mí se preguntaba si había sido demasiado dura, si debía haber cedido. Pero otra parte sabía que había hecho lo correcto. No podía seguir sacrificándome por personas que solo me valoraban cuando les era útil. Esa noche apenas dormí. Mi mente no paraba de repasar la conversación con mamá, imaginando los peores escenarios. Mi padre muriendo, mi familia culpándome por no ayudar. Pero también recordé todos los momentos en que me habían ignorado, todas las veces que me hicieron sentir invisible. No podía permitir que la culpa volviera a arrastrarme. A la mañana siguiente me levanté temprano y me vestí con mi mejor traje, chaqueta gris carbón, blusa color crema. Peiné mi cabello con cuidado, apliqué un maquillaje ligero y revisé mi reflejo en el espejo. Me veía segura, profesional, alguien que pertenecía a esa sala llena de funcionarios y líderes empresariales. En la oficina, el equipo se reunió para un último repaso de la presentación. Gretchen, nuestra supervisora, nos dio una charla motivadora. Manténganse tranquilos y seguros. Respondan las preguntas con claridad. Tenemos la mejor propuesta, y el consejo sería afortunado de trabajar con nosotros. No lo olviden. Llegamos al ayuntamiento 30 minutos antes y preparamos todo en la sala de conferencias. El lugar imponía respeto. Techos altos, paneles de madera, una larga mesa central donde se sentarían los miembros del consejo. Otras empresas también estaban montando sus presentaciones, y reconocí a algunos competidores de conferencias anteriores. A las 2 en punto, los miembros del consejo ingresaron y tomaron asiento. Eran 7, hombres y mujeres de entre 30 y 60 años. La presidenta del consejo, una mujer llamada Diane, dio inicio a la sesión. Gracias a todos por estar aquí hoy. Escucharemos las presentaciones de las 4 empresas que compiten por el contrato de la Iniciativa de Sostenibilidad de Portland. Cada firma tendrá 30 minutos para exponer y 15 para responder preguntas. Empecemos con Thornberry Systems. Gretchen se puso de pie y comenzó con la introducción, explicando el alcance y la visión del proyecto. Luego cedió la palabra a Marcus, uno de los ingenieros senior, quien detalló las especificaciones técnicas del rediseño de infraestructura hídrica. Cuando llegó mi turno, me levanté y caminé hacia la pantalla donde se proyectaban nuestras diapositivas. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. Buenas tardes, dije. Soy Laura, y hoy les hablaré sobre la evaluación del impacto ambiental y las métricas de sostenibilidad a largo plazo de este proyecto. Hice clic en la primera diapositiva, que mostraba las proyecciones de conservación de agua a lo largo de 20 años. Había pasado horas revisando esos cálculos, comprobando cada cifra una y otra vez, asegurándome de que nuestras proyecciones fueran ambiciosas pero realistas. Según nuestros modelos, la implementación del sistema de recuperación de agua reduciría el consumo municipal en un 32% durante los primeros 5 años, y esa cifra aumentaría a 48% en 10 años, cuando el sistema alcanzara su máxima eficiencia. Guía al consejo a través de los datos, explicando la metodología, abordando posibles dudas y destacando los beneficios ambientales. Mientras hablaba, noté cómo algunos miembros asentían, tomaban notas y se inclinaban hacia adelante, interesados. Cuando terminé mi parte, le cedí la palabra a Gretchen, quien cerró la presentación con las proyecciones presupuestarias y los plazos de implementación. La exposición duró exactamente 28 minutos. Gracias, dijo Diane, la presidenta del consejo. Ahora abriremos el espacio para preguntas. Las preguntas llegaron rápido y con intensidad. Querían saber sobre los permisos, los tiempos de construcción, los costos de mantenimiento y el impacto en la comunidad. Nuestro equipo respondió con soltura, aprovechando las semanas de preparación y estudio. Uno de los miembros del consejo, un hombre de unos 50 años llamado George, se centró en mi sección. Laura, tus proyecciones son impresionantes, pero parecen un poco optimistas, dijo.
¿Qué pasa si no se alcanzan esos niveles de ahorro? ¿Tienen un plan de contingencia? Era una pregunta que ya había anticipado. Hemos incorporado estimaciones conservadoras en cada etapa, expliqué. La reducción del 32% en el año 5 se basa en tasas de adopción estándar y patrones climáticos típicos. Incluso en un escenario pesimista, por ejemplo, una adopción más lenta o un año con lluvias excepcionales que reduzca la urgencia de conservar, aún lograríamos una reducción mínima del 20%. Además, nuestro plan incluye evaluaciones trimestrales para ajustar estrategias en tiempo real si es necesario. George asintió, visiblemente satisfecho. Siguieron algunas preguntas más, principalmente detalles técnicos que Marcus y Gretchen respondieron con precisión. Cuando finalizó el periodo de 15 minutos, Diane nos agradeció y anunció un breve receso antes de la siguiente presentación. Recogimos nuestros materiales y salimos al pasillo. Gretchen sonreía de oreja a oreja. Eso fue excelente. Todos lo hicieron fantástico, especialmente tú, Laura. Manejaste las preguntas ambientales como toda una profesional. Gracias, respondí. Estaba nerviosa por esa parte. No se notó en absoluto. Te mostraste segura y experta, exactamente lo que ellos necesitaban ver. Esperamos mientras las otras 3 empresas hacían sus presentaciones. Intenté concentrarme en repasar nuestra propuesta, buscando posibles puntos débiles por si teníamos que ajustar algo, pero mi mente vagaba. Pensaba en mi padre en el hospital, en la llamada de mamá, en el peso de las expectativas familiares que finalmente me había quitado de encima. Y luego pensaba en esa sala, en esa oportunidad, en esta carrera que había construido completamente sola. Había ganado mi lugar allí. Nadie me lo había regalado. Nadie había movido influencias o hecho llamadas por mí. Era mío. Cuando terminaron todas las presentaciones, Diane se dirigió nuevamente a la sala. Gracias a todas las empresas que participaron hoy. El Consejo deliberará durante la próxima semana y anunciaremos nuestra decisión en la reunión pública del próximo jueves. Apreciamos el tiempo y el esfuerzo que dedicaron a estas propuestas. Empacamos todo y regresamos a la oficina. La energía en el coche era una mezcla de emoción y tensión contenida. Gretchen invitó a todo el equipo a cenar temprano en un restaurante elegante del centro, y pasamos la velada comentando y analizando cada detalle. Creo que tenemos una gran oportunidad, dijo Marcus, alzando su copa. Sinceramente, nuestra propuesta fue más sólida que cualquier otra que vi hoy. No se confíen demasiado, advirtió Gretchen, aunque sonreía. Pero sí, hicimos un trabajo excelente. Ahora toca esperar. Cuando llegué a casa esa noche, encontré otro sobre bajo mi puerta. Esta vez era de mi padre. Su letra temblorosa, pero reconocible. Dentro había una carta breve. Laura, tu madre me contó sobre la conversación de anoche. Estoy decepcionado con tu decisión, aunque supongo que no debería sorprenderme. Has dejado claro que tu carrera es más importante que tu familia. Espero que puedas vivir con esa elección. Cuando yo ya no esté, recuerda que pedí tu ayuda y me la negaste. Papá. La leí 2 veces, sintiendo una mezcla de rabia y tristeza. Incluso desde una cama de hospital, incluso después de un infarto, seguía intentando manipularme con culpa. Esa carta no era un intento de reconciliación, ni un reconocimiento de su parte en todo lo ocurrido. Era un arma emocional, diseñada para hacerme sentir como una hija horrible. Caminé hasta la cocina, encendí la hornilla y sostuve la carta sobre la llama hasta que comenzó a arder. La dejé caer en el fregadero y la observé consumirse, el papel encogiéndose y ennegreciéndose, las palabras reduciéndose a cenizas. No iba a cargar con su culpa nunca más. La siguiente semana pasó lentamente, como si el tiempo se resistiera a avanzar. Cada día en el trabajo se sentía como esperar los resultados de un examen. Habíamos hecho todo lo que estaba en nuestras manos. Ahora la decisión ya no nos pertenecía. Intenté concentrarme en otros proyectos, pero me costaba mantener la mente quieta. El martes por la tarde, Jessica me llamó. Hola, dijo con voz cansada. Escuché lo de papá.
Mamá dijo que te negaste a ayudar con el negocio. No fue exactamente así, pero digamos que sí, respondí. No te llamo para reprocharte, añadió rápidamente. En realidad quería contarte que Trevor y yo hablamos con mamá y papá sobre sus finanzas. Les pedimos ver los estados de cuenta y los registros del negocio, y es peor de lo que pensábamos. Guardé silencio, dejando que continuara. El negocio de papá ha estado perdiendo dinero por más de un año. Han estado viviendo con tarjetas de crédito y préstamos, usando nuevas deudas para pagar las antiguas. Están en serios problemas. ¿Y qué van a hacer? Pregunté. Trevor está organizando una reunión con un asesor financiero para que los ayude a reestructurar sus deudas, y si es necesario, que los guíe en una posible bancarrota. También contactó a un corredor de negocios para evaluar si la empresa de papá tiene algún valor de venta. Eso suena como el paso correcto. Sí. Y, Laura. Trevor les preguntó directamente sobre tus estudios. Papá admitió que solo pagó un semestre. Mamá intentó justificarlo, dijo que habían querido pagar más pero no pudieron. Pero lo importante es que mintieron, a nosotros, a sus amigos, probablemente a sí mismos también. No te preocupes, dije suavemente. Tú creíste lo que te dijeron. No es tu culpa. Un poco sí, respondió ella. Debí haber prestado más atención. Debí haberte preguntado por tu vida, en vez de asumir que todo estaba bien. Se quedó callada un instante antes de añadir. Sé que las cosas entre nosotras siguen siendo complicadas, pero quiero intentar tener una relación de verdad contigo. Nada de esa relación superficial en la que solo nos vemos en Navidad. Quiero conocerte de verdad. Sonreí, con un nudo en la garganta. Yo también quiero eso. Bien, dijo ella, aliviada. ¿Podemos tomar un café algún día? Solo tú y yo. Sí. Me encantaría. Y, por primera vez en mucho tiempo, lo decía de verdad. Después de colgar con Jessica, me sentí más liviana. Tal vez ella y yo nunca seríamos las hermanas más unidas del mundo, pero al menos por fin podíamos ser honestas la una con la otra. Y eso ya era mucho más de lo que habíamos tenido antes. El jueves llegó. Era el día en que el Consejo de la Ciudad anunciaría su decisión final. La reunión estaba programada para las 7 de la tarde, y Gretchen invitó a todo el equipo a asistir. Nos sentamos juntos en la zona del público, viendo cómo el Consejo avanzaba con los asuntos rutinarios antes de llegar al punto que todos esperábamos. Finalmente, Diane, la presidenta, leyó el siguiente punto de la agenda. A continuación, el anuncio del contrato para la Iniciativa de Sostenibilidad de Portland. Después de una cuidadosa deliberación y revisión de las 4 propuestas presentadas, el Consejo ha llegado a una decisión unánime. Mi corazón latía con tanta fuerza que lo sentía en la garganta. El contrato será otorgado a Thorne Systems. Su propuesta demostró el enfoque más completo en sostenibilidad ambiental, el cronograma más realista y la mayor solidez técnica. Felicitaciones al equipo de Thornberry. La sala estalló en aplausos. Gretchen me tomó la mano y la apretó con entusiasmo, sus ojos brillando. Marcus sonreía de oreja a oreja. El resto del equipo se abrazaba, riendo, felicitándose. Habíamos ganado. Las siguientes semanas pasaron en una mezcla de reuniones, negociaciones de contrato y cobertura mediática. El proyecto de sostenibilidad de Portland era una gran noticia en el ámbito ambiental local, y varios medios querían entrevistar al equipo responsable. Gretchen me eligió para participar en algunas de esas entrevistas. Me encontré citada en el periódico, y mi foto apareció en una revista de negocios local dentro de un artículo sobre jóvenes profesionales que estaban generando impacto. Uno de los artículos incluía una breve biografía mencionando que me había graduado como valedictorian de mi programa de ingeniería. El día en que se publicó, recibí un mensaje de Jessica. Mamá vio el artículo. Está perdiendo la cabeza. Solo quería avisarte. Y, efectivamente, una hora después, mi madre llamó. No contesté, pero más tarde escuché su mensaje. Laura, vi el artículo sobre tu proyecto. No tenía idea de que estabas trabajando en algo tan importante.
Tu padre y yo estamos muy orgullosos de ti. Sé que las cosas han sido difíciles, pero nos encantaría verte y hablar de todo. Por favor, llámame. Borré el mensaje sin responder. 2 días después, llegó un paquete a mi apartamento. Dentro había una copia enmarcada del artículo del periódico y una tarjeta firmada por mis padres. Laura, estamos tan orgullosos de todo lo que has logrado. Siempre supimos que eras capaz de grandes cosas. Esperamos que nos des la oportunidad de ser parte de tu éxito. Con amor, mamá y papá. Me quedé mirando la tarjeta durante un buen rato, sintiendo una mezcla de emociones difíciles de describir. Ahora estaban orgullosos de mí porque mi éxito era público, porque podían presumirlo ante sus amigos. Pero, ¿dónde estaban cuando pasaba noches sin dormir trabajando y estudiando? ¿Dónde estaban cuando me gradué con honores? ¿Dónde estaban cuando tenía que trabajar 3 empleos para pagar mis estudios? Querían ser parte de mis logros, pero nunca habían sido parte de mis sacrificios. Guardé el marco en el armario y tiré la tarjeta a la basura. Ese fin de semana me reuní con Jessica para tomar café, como habíamos acordado. Se veía diferente, menos perfecta, más auténtica. Nos sentamos en una esquina tranquila del café y hablamos durante 2 horas. De todo. De nuestra infancia, de nuestros padres, de cómo 2 personas podían crecer en la misma casa y tener vidas completamente distintas. Creo que estuve en negación durante mucho tiempo, admitió Jessica. Era más fácil creer que mamá y papá eran perfectos que aceptar lo injustas que fueron las cosas. Pero después de todo, el préstamo de Trevor, el infarto de papá, descubrir lo del negocio, ya no puedo fingir. Es duro, asentí. Ver a tus padres como seres humanos y no como figuras intocables. Sí, dijo, bajando la mirada. Y también me siento culpable. Culpable de haberme beneficiado de su favoritismo, culpable por no haber alzado la voz por ti, culpable por haber aceptado todo sin cuestionar. Eras una niña, Jessica. No puedes culparte por las decisiones que ellos tomaron. Tal vez no, respondió, pero puedo hacerme responsable de cómo te trato ahora. Quiero que sepas que te veo, Laura. De verdad te veo. Y me impresiona todo lo que has logrado. El proyecto, tu trabajo, todo. Lo hiciste completamente sola, y eso es increíble. Sonreí, con un nudo en la garganta. Gracias. De verdad significa mucho. Hicimos planes para almorzar la semana siguiente, y cuando nos despedimos, sentí esperanza. Tal vez, finalmente, podíamos construir una relación real. El martes siguiente recibí un correo electrónico de mi padre. Era breve y formal. Laura, quería informarte que estoy vendiendo el negocio. El infarto fue una llamada de atención. Necesito hacer cambios importantes en mi vida. Me jubilaré y me concentraré en mi salud. Tu madre y yo también estamos reduciendo gastos y mudándonos a una casa más pequeña. Sé que nuestra relación ha sido tensa, pero quiero que sepas que hice lo mejor que pude como padre. Si estás dispuesta, me gustaría invitarte a tomar un café algún día. Sin presiones, solo una conversación. Papá. Leí el correo 3 veces, buscando entre líneas manipulación o culpa, pero no la encontré. Por primera vez, mi padre reconocía que nuestra relación había sido difícil sin culparme por ello. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo para pensar si realmente quería tener esa conversación, si estaba lista para reconstruir, aunque fuera parcialmente, una relación con ellos. Un mes después, recibí una noticia inesperada. Me ascendieron en el trabajo. Gretchen me llamó a su oficina y, con una sonrisa, me ofreció el puesto de jefa de proyecto junior, con un aumento considerable y más responsabilidades dentro del proyecto de Portland. Te lo has ganado, Laura, me dijo. Eres inteligente, dedicada y manejas la presión con una calma admirable. Creo que estás lista para dar este siguiente paso. Acepté sin dudar, con el corazón lleno de gratitud y orgullo. Esa misma noche llamé a Kelsey para contarle la noticia. Eso es increíble, dijo Kelsey por teléfono, entusiasmada. Tenemos que celebrarlo. ¿Cena mañana por la noche? Absolutamente,
respondí sonriendo. Y oye, ¿has pensado más en el programa de posgrado? El plazo de solicitud se acerca. La verdad es que sí lo había estado considerando. El programa significaba 2 años más de estudio, pero también abriría puertas a cargos de liderazgo en políticas ambientales, donde podría generar un impacto mucho mayor. Creo que voy a postularme, le dije. Puedo hacerlo a tiempo parcial mientras trabajo. Además, Thornberry tiene un programa de reembolso de matrícula. Hazlo, Laura, me animó. Has llegado tan lejos. No te detengas ahora. Tenía razón. Había trabajado demasiado para dejar de avanzar. Durante las semanas siguientes, equilibré mis nuevas responsabilidades en el trabajo con el proceso de solicitud del posgrado. Escribí ensayos sobre mi pasión por la sostenibilidad ambiental, mi visión de un cambio sistémico y mi compromiso de usar la ingeniería como herramienta para el bien social. También, finalmente, respondí al correo de mi padre. Papá, gracias por contactarme. Estoy dispuesta a tomar ese café y conversar, pero necesito que entiendas que las cosas no pueden volver a ser como antes. Si vamos a tener una relación de ahora en adelante, debe basarse en la honestidad y el respeto mutuo. Avísame cuando te viene bien. Su respuesta llegó al día siguiente. Lo entiendo. ¿Qué te parece el próximo sábado a las 10? Hay un café cerca de mi casa que se llama Morning Grounds. Estaré allí. Llegué al café 15 minutos antes, con el estómago lleno de nervios. Cuando mi padre entró, apenas lo reconocí. Había bajado de peso, su rostro estaba más delgado y se movía con la cautela de alguien que aún se recupera de una enfermedad seria. Pedimos café y nos sentamos junto a la ventana. Gracias por venir, dijo él, con voz pausada. De nada, respondí, sin saber muy bien qué esperar. He estado pensando mucho desde el infarto, continuó. Sobre mi vida, mis decisiones, mis prioridades. Y me he dado cuenta de que cometí muchos errores, especialmente contigo. Me quedé en silencio, esperando. Tu madre y yo pusimos demasiada presión sobre Jessica, esperando que fuera perfecta, y al mismo tiempo te dimos por sentada. Asumimos que estarías bien porque siempre fuiste independiente. Pero eso no fue justo para ti. Merecías más atención, más apoyo. No era una disculpa perfecta. No cubría todo el daño ni reconocía cada herida, pero era honesta, y eso ya era un comienzo. Te agradezco que lo digas, le respondí. También quiero que sepas que leí los artículos sobre tu proyecto. No tenía idea de que estabas haciendo algo tan importante. Estoy impresionado. Y lamento no haber estado ahí para apoyarte. No te conté porque pensé que no te importaría. Lo sé, dijo con un suspiro. Y eso es culpa mía. Tomó un sorbo de café antes de continuar. No espero que me perdones ni que volvamos a ser cercanos de la noche a la mañana, pero espero que podamos empezar de nuevo. Tal vez con pasos pequeños, pero sinceros. Hablamos durante 1 hora sobre sus planes de jubilación, la venta del negocio y su salud. No fue fácil, hubo momentos de incomodidad y silencio. Pero por primera vez en mucho tiempo, la conversación se sintió real. Cuando nos despedimos, no sentí esa carga invisible de tener que ganarme su aprobación. Me sentí más ligera, más libre, como si por fin hubiera soltado algo que llevaba demasiado tiempo cargando. En los meses siguientes, mis padres enfrentaron por completo las consecuencias de sus decisiones. El negocio se vendió por mucho menos de lo que mi padre había esperado, apenas lo suficiente para cubrir una parte de las deudas. Terminaron declarando bancarrota, lo que significó perder la casa y casi todas sus posesiones. Se mudaron a un apartamento modesto y empezaron de nuevo, con casi nada. Mi padre tomó un trabajo de medio tiempo como consultor para complementar su pequeña pensión, y mi madre volvió a trabajar como asistente administrativa. La imagen que habían proyectado durante años, el empresario exitoso, la vida cómoda en los suburbios, la fachada de estabilidad, se derrumbó por completo. Los amigos que antes admiraban su generosidad y su éxito se distanciaron en silencio cuando la verdad salió a la luz. Jessica ayudó en lo que pudo, pero ella y Trevor tenían su propia vida que construir,
y no podían rescatar a nuestros padres financieramente. Por mi parte, seguí avanzando. Comencé el programa de posgrado, me destaqué en mi nuevo rol en Thornberry Systems, y poco a poco fui construyendo una relación con Jessica basada en la sinceridad, no en la obligación. Mi padre y yo nos reuníamos para tomar café de vez en cuando, reconstruyendo con cuidado algo que se parecía a una relación genuina. Mi madre tardó más en cambiar, pero finalmente dejó de intentar manipularme y empezó, por primera vez, a escuchar de verdad cuando hablábamos. Al mirar atrás, a aquel día en la boda de Jessica, al momento en que le entregué a mi padre ese sobre y me di media vuelta, entendí que no se trataba solo del dinero. Era mucho más que eso. Era mi manera de reclamar mi propio valor, de negarme a seguir siendo controlada, de elegirme a mí misma por primera vez en mi vida. El camino no había sido fácil, pero era mi camino. Y eso, al final, fue lo que marcó toda la diferencia.